Buenos días. Nos toca en esta oportunidad presentar el último tramo de este exitoso encuentro aquí en Valencia. La mañana comienza con esta mesa redonda que voy a brevemente presentar. Les cuento la dinámica. Serán 3 presentaciones. En total tenemos 90 minutos, estrictamente controlados por Mónica. La propuesta es unos 20-25 minutos para cada disertación y finalmente vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan formular las preguntas, comentarios, inquietudes que puedan tener. El panel, la mesa redonda, la hemos denominado sobre experiencias de impacto en el desarrollo profesional y social. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a Neus Pons. No voy a dar mucho detalle de su hoja de vida porque la hemos escuchado ayer en la cena. Neus es directora del Centro Internacional de Formación Continua de la Universidad de Vic, en Cataluña, y su tema será los entornos integrados de formación como fórmula de impacto de la universidad en el territorio. Adelante, Neus. Gracias, buenos días. ¿Esto está proyectado? No. Sí, ahora sí. ¿Se ve bien? Ahora sí. Bueno, aprovechamos y empezamos. La intervención que voy a hacer la he distribuido más o menos en 3 partes. Una primera muy corta, solo para situar sobre qué entorno universitario y qué fórmulas de impacto vamos a hablar. He utilizado unos términos muy cortitos de un documento de reflexiones que elaboró una persona vinculada a nuestra Universidad de Vic y vinculada a un centro adscrito de nuestra universidad, que es una escuela de negocios, EADA, es el doctor José María de Ancizu, y él, cuando la Universidad de Vic cumplió 15 años, elaboró un documento de reflexión que estaba basado en cómo intentar entender que no necesariamente cuando las universidades son pequeñas no pueden ser competitivas o que ser pequeño tiene que ser malo. Entonces hay una serie de reflexiones en un documento bastante amplio en el cual pues, se basó la universidad, en la cual yo llevo poquito tiempo, para ir elaborando lo que iba a ser su plan estratégico que abarcaba desde el año 2011 hasta el año 2016. Con lo cual yo me he incorporado en nuestra universidad cuando hay un plan estratégico que camina y en el momento en que la formación continua se iba a desplegar como una línea estratégica de este plan. Entonces, hay unas pequeñas características sobre una universidad pequeña, que son ventajas, proximidad a los alumnos, el que realmente puede ser más manejable a nivel de gobierno, pero luego había unos puntos muy característicos que se introdujeron dentro de la misión, que era la integración en un entorno próximo, y después también, dentro de unas características determinadas, que es somos pequeños, no puedes ser bueno en todo, pero tienes que servir a tu entorno, pero diferenciarte en algo, que en este algo que seas líder tienes que captar a nivel internacional. Un punto que también refleja la misión de nuestra universidad es crear vínculos con el entorno y con los antiguos alumnos, pero lo que vamos a desplegar en el argumentario siguiente son un poco dentro de la misión de la universidad qué cosas hacemos que tengan vinculación al entorno y que al mismo tiempo tengan también un impacto económico y de desarrollo económico, social y de progreso. Estas son 2 líneas de la misión de la universidad que están descritas en el plan estratégico, con lo cual las personas que trabajamos ahí debemos desplegar.
la parte de servicio al territorio y la parte de vínculos con el entorno. Solo para ubicar un poco, prácticamente todo el mundo aquí conoce Barcelona, la mayoría hemos compartido muchos ratos en Barcelona. He dibujado una flecha. Cataluña es un territorio muy pequeño y nuestra universidad está ahí en medio, baja por las comarcas de en medio, y yo siempre les explico a mis compañeros de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, de Girona, que ahora trabajo en la zona de en medio, que es como un pequeño sándwich que quedas ahí entre todas las universidades, las grandes que están en Barcelona. Nosotros estamos a unos 70 kilómetros y lo que tenemos alrededor prácticamente pues es montaña, con lo cual campo, sector agroalimentario, mucho turismo rural, son territorios económicamente bastante ricos, muy vinculados al sector agroalimentario, a sectores de la economía que en este momento pueden estar en desarrollo dentro de una época que más o menos ahí sabéis que en España es bastante crítica, ¿eh? Simplemente para ubicar dónde estamos situados. Y entonces, a la hora, si recordáis la intervención del primer día de Neus Arqués, que nos hizo pensar mucho sobre marcas personales, pues en nuestra universidad lo que está pensando también es en su marca y además utilizando este mismo vocabulario, porque además justamente una de las líneas diferenciales que tiene la Universidad de Vic es que hay grupos de investigación que son líderes, o sea que es un sector de liderazgo académico que además intentamos proyectar en muchas patas, que es precisamente de branding de territorios. Entonces nosotros intentamos construir una marca de universidad sabiendo que Barcelona está al lado, con lo cual obviar Barcelona no lo podemos hacer porque el referente es Barcelona, pero lo que trabajamos es que alrededor, en otros muchos países, hay zonas que también están de moda, utilizando el vocabulario de las marcas, pero que son pues, más rurales, periurbanas, e intentamos empaquetar nuestra zona a lo que es Barcelona, pero buscando una línea diferencial. Las características que tenéis puestas aquí, pues corresponderían exactamente a un branding de territorios en los mismos términos de marketing que comentaba Neus Arqués. Entonces, intentamos trasladar a la universidad algunos valores que si nos visitáis, pues veréis que la gente que vive en esos territorios tiene. O sea, el poder de vocación, la pertinencia al territorio, pero también lo que intentamos trabajar desde la universidad es que, claro, estos valores no pueden quedar encerrados en un territorio que ya es muy pequeño dentro de Cataluña, que ya es un territorio muy pequeño, ¿no? Con lo cual intentamos encontrar, que es muy difícil, pero intentamos encontrar un equilibrio dentro de la universidad de vincularnos a este entorno, vincularnos a Barcelona, pero distinguiéndonos de Barcelona y al mismo tiempo que toda la programación académica de transferencia, de captación de talento, la podamos incluir en conjunto, por lo que os voy a comentarle luego, dentro de esto que le llamamos, pues más o menos el concepto de territorio creativo. Esto, hay algunas personas de aquí que justo creo que en el primer día comentaban que, bueno, en Barcelona, este cocinero tan reconocido, Ferran Adrià, que ahora, pues, en vez de cocinero, hace casi de académico de Harvard, hizo unas conferencias, pero al lado pues, de nuestro consejero de universidades, hablando de creatividad. Entonces, por ejemplo, esta zona, un diferencial que tiene es la gastronomía, o sea, muchos restaurantes con estrellas Michelin, muchas tal. No es que nos pongamos a hablar como Ferran Adrià, pero lo que sí que intentamos convencer a la gente que vive y trabaja en este territorio es que lo primero que hay que hacer es creerse el territorio y explicarlo bien, que si este señor pues, está hablando de creatividad en Harvard y al lado pues, de la alta política, digamos, catalana o española en esos momentos, pues nuestra universidad puede también tener unas líneas que además las está trabajando en este momento, pero no las estábamos contando, ¿no? Con lo cual, tenemos un grupo de investigación que trabaja sobre la parte de territorios creativos, sobre la parte de branding de territorios y además lo que hemos hecho es ir enmarcarlo en algunos puntos que además en el futuro en España van vinculados a líneas que pueden venir fondos. Fondos, lo comento en el sentido económico y en el sentido económico que tiene para la universidad. O sea, el Horizonte 2020 en Europa, que lo conocéis porque además hay proyectos también que van vinculados con América Latina, tiene estos puntos diferenciales que además en el caso de la Universidad de Vic, por el territorio que está ubicado, la mayor parte de puntos encajan en las tres partes estas del Horizonte 2020. Intentamos también comentar que realmente una buena reputación
debe de contribuir al rendimiento económico, y eso es algo que hay que creérselo, porque normalmente una universidad pequeña, si se equivoca mucho, pues ya no le queda mucho margen para recorrer. Y además que cuando se entra en un proceso de estos no es algo inmediato, no es un resultado a los 15 días, sino que además de hacerlo en paralelo al desarrollo económico local y al desarrollo social y al desarrollo cultural, en integración, en la parte inclusiva, o sea, en muchos, digamos, problemas, pero en la palabra positiva que tenemos en esos momentos ahí, pues hay que pensar que los resultados no los veremos mañana. Al mismo tiempo, esto va acompañado de intentar captar capital y talento, y además lo que también implicamos a investigadores es que realmente la facilidad que nos dan las nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, vivo en Barcelona y voy a trabajar a Vic, hay gente que vive en Tarragona y va a trabajar a Girona, y además pues te puedes conectar en el ordenador y trabajar simultáneamente pues con Ana, que está en Lima, y lo hacemos continuamente. Con lo cual, en este momento, el estar más o menos cerca o lejos de Barcelona, que es nuestro, digamos, hándicap allí, pues no debería de ser un problema, ¿no? Entonces, dentro de más o menos este dibujo que he intentado hacer muy rápido de la universidad, ¿cómo construimos en la parte académica, que en esto también trabajamos con otras universidades, lo que le llamaríamos un entorno innovador? Claro, si dibujamos en nuestro territorio un entorno innovador, sabemos que tenemos que cumplir todas estas características. O sea, tenemos que implicar la universidad, tenemos que implicar todo lo que son niveles gubernamentales, que en nuestro caso son muchos, porque además ahí se suman ayuntamientos, consejos comarcales, o sea, ya os podéis imaginar un territorio de muchos municipios, que los más grandes deben tener 40, 50.000 habitantes, y además tenemos que generar estructuras conjuntas con ellos, porque queremos construir todo el entorno en el cual realmente se produzca esto, que haya formación y que haya transferencia. Claro, esto no lo podemos hacer todo de golpe. Si respetamos un poco el branding de marcas y respetamos un poco los conceptos actuales de innovación, deberíamos de empezar pues lo que sería un sector que consideremos que es emergente. Entonces, queremos que sea un motor de innovación. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues más o menos haríamos lo mismo que con las características de los conceptos de marketing. Si un entorno innovador más o menos tiene estas características, en nuestro caso además tenemos que conseguir que el primero que escojamos o los que vayamos escogiendo en primeras etapas sean sectores que sean tractores económicos del resto de sectores que tengamos alrededor, que al mismo tiempo sean sectores que puedan atraer talento, o sea, que donde se posicione la universidad y sea líder sí que pueda venir gente de todo el mundo, pues por ejemplo hacer un doctorado, y que además, en nuestro caso, produzca, si veis un poquito el dibujito anterior de esas comarcas, haga una red social y que además al mismo tiempo sirva para vertebrar ese territorio. En nuestro caso, la primera parte era relativamente fácil. Europa está en una fase más o menos, digamos, de crecimiento o de poco crecimiento. Hay un sector que sí crece, que es la industria alimentaria. En el caso de Cataluña es líder. Y bueno, aquí tenéis los datos de lo que sería en Cataluña el sector, digamos, dentro de la alimentación, la parte cárnica, que si alguien nos ha visitado, pues estamos en una zona que realmente pues hay todo tipo de lo que podáis considerar que tiene relación con el sector cárnico. Entonces, bueno, el dibujo además coincide perfectamente, esto más o menos simplemente para que veáis todo lo que allí llamamos la Cataluña central, que además ahora estamos federando una universidad en esa zona, y más o menos aquí tenéis dibujados dónde están todo tipo de empresas vinculadas al sector cárnico y el número de trabajadores que tenemos más o menos pues, en cada una de las empresas. Con lo cual, este primer entorno innovador de formación, transferencia, captación de talento, lo estamos construyendo en esta vertebración territorial que coincidiría además con el primer centro que se ha federado a nuestra universidad. Entonces, ¿cómo es este sector? O sea, cuando nos planteamos qué vamos a hacer ahora con todo esto, ¿no? El sector cárnico es un sector de pequeñas y medianas empresas. Si consultáis el informe CID, que tiene datos muy actualizados, el sector de pymes es el mejor valorado como para poder invertir desde la universidad, porque además las empresas pequeñas no pueden tener centros de tecnología, puedes construirlos con ellos, o sea, tienen muchas características que si se trabajan bien desde la universidad, la simbiosis es muy positiva.
Bueno, además es un sector que actualmente tiene mucha competencia. La carne se puede congelar, el pescado se puede congelar. En otro sentido, sabéis que lo que es ahora la parte de alimentación, la movilidad es muy distinta de lo que era antes. Hemos cambiado los consumidores, hay muchos problemas medioambientales. Si alguien ha estado en esa zona, realmente los hay, en los residuos, con lo cual son sectores que mueven alrededor muchas industrias, empresas complementarias a lo que es el sector cárnico. Y además es un sector en el cual no ha habido formación. O sea, realmente lo que te dice la gente es que el oficio se aprende. Eso que es la frase normal. No, esto no se estudia, esto se aprende, ¿no? Bueno, al mismo tiempo sabemos que, si recordáis los datos o luego después los veis en la presentación, el volumen de exportaciones es muy alto, pero además se sabe que el sector solamente va a ser viable si se puede internacionalizar. Con lo cual, corresponde también a lo que es una voluntad de nuestra universidad, que es ser internacional en la parte en que realmente podamos ser líderes y nos podamos diferenciar de otras universidades. ¿Qué necesita el sector? Pues lo que tenéis aquí, mayor cualificación para tener un valor añadido, para competir. Si les hacemos formación, tiene que ser muy flexible. Hay gente que ha hecho formación de todo tipo, que debemos validar competencias, lo debemos integrar, bueno, lo que comentamos antes. Y además, al mismo tiempo, esto que hemos puesto de prescindir de las empresas de trabajo temporal, que parece una tontería, pues como este sector no tiene referentes de formación y la selección de personal se hace vía ETTs, pues estas empresas que desconocen el sector se han convertido un poco en lo que es su fuente principal de formación. ¿Cómo actuar? Pues bueno, los conceptos de entorno innovador, que se ha hecho desde ahí, pues se ha dibujado todo lo que interviene en el sector. Se han dibujado cuáles son los actores implicados. En ese caso hay lo que diríamos una patronal del sector cárnico, que además ha sido muy fácil porque agrupa casi el 100% de lo que es la producción. Y además lo que tienen los territorios pequeños es que, aunque cuesten de juntar todos los agentes, cámaras de comercio, consejos locales, ayuntamientos, digamos que los tienes como más a mano. Con lo cual, el primer proyecto que se ha construido aquí, que ha sido el campus profesional agroalimentario, lo hemos hecho ya conjuntamente todos los agentes. Además, cuando nosotros distribuimos los niveles de formación, claro, las necesidades más altas de formación no están en la dirección, están en los niveles medios y bajos. Con lo cual, había una apuesta de la universidad que era entrar muy directamente en ámbitos que no sería pues, precisamente un MBA, sino en la formación profesional y además en la formación profesional no solo la continua, sino también la reglada. Con lo cual, hemos creado dentro de la universidad, con una fundación junto con la patronal, lo que es realmente un centro de formación profesional. Claro, ¿qué hemos intentado hacer con este centro? Que lo hemos acabado prácticamente de crear, pues ha sido hacerlo ya conjuntamente, compartir servicios con la universidad. Hay profesorado especializado, pero hay profesorado conjunto y sobre todo lo que hay es la visión de conjunto cuando nos dirigimos a una empresa. O sea, empezamos hace un año en formar en cascada, en lo que sería un posgrado de gestión de las industrias cárnicas y más o menos con este tipo de modelo. O sea, formación dual, o sea, prácticas en empresas, en organizaciones, a todos los niveles, igual que se hacen las carreras. La parte de emprendeduría o emprendimiento, que él preguntaba cómo era la palabra exactamente, porque cada uno la traducimos de forma distinta, es transversal a todos los estudios que tiene la universidad, con lo cual la unidad de emprendeduría trabaja también conjuntamente con el campus. Y luego hay servicios conjuntos de recursos humanos, los mismos espacios de coworking que tienen los viveros de empresas dentro de la universidad se utilizan conjuntamente. Entonces, la idea es que en este campus y en los 3 que se van a desarrollar posteriormente en 3 sectores que también son estratégicos, sean un clon de este mismo modelo. O sea, que lo mismo que se ha hecho de estudiar un sector, buscar sus datos, evaluar el impacto, ver dónde están los agentes, lo vayamos reproduciendo en cada uno de los niveles y creemos la estructura conjuntamente con los que son los socios estratégicos. Una pequeña referencia de muchas cosas que hemos hecho en poco tiempo, o sea, el posgrado que os comentaba de industria cárnica, al mismo tiempo, recordad que os comentaba que intentamos vertebrar el territorio y que además el sector sea tractor de otros. Entonces, el territorio es pequeño, hemos hecho
posgrados en la parte de negocios internacionales, en exportación, en emprendeduría para pymes, pero ya no para este sector, sino que estos son conjuntos y abiertos y además se desarrollan en núcleos distintos del territorio. Entonces, hay partes que la gente trabaja en su sector y hay otros apartados en los que la gente convive y trabaja y hace proyectos conjuntamente con los sectores que serían más paralelos al que estamos viendo en este momento. Claro, todos los itinerarios de pasarelas que hablamos tanto en competencias y en validación los tenemos construidos de entrada y esto, si alguien intenta hacerlo, realmente es una obra de mucha paciencia porque además, incluso a nivel político, todos estos estudios dependen de, bueno, Cristina lo sabe perfectamente, de ministerios distintos, de consejerías distintas, con lo cual no es construir una pasarela, es que incluso lo que hay que aprobar a nivel, digamos, burocrático depende de distintos niveles políticos en cada una de las fases. Realmente la parte de lo que sería patrocinio, mecenazgo, muchas cosas luego vienen encadenadas, porque realmente si uno, el sector cárnico, digamos, lo explota bien a nivel profesional, pues bueno, la zona tiene un problema de residuos, pues probablemente una de las plantas innovadoras de trata de residuos y agua está allí. Lo que es ACBAR, que es el Grupo de Aguas de Barcelona, que la gente que estéis en Chile pues tiene aguas andinas, o sea que en América Latina es un grupo muy reconocido, lo tenemos totalmente vinculado. Hemos hecho jornadas con ellos, estamos creando un observatorio en la parte de la carne, con lo cual hay muchas líneas de investigación que van en simbiosis con el tema. Hemos estructurado doctorados industriales dentro de este sector y bueno, yo llevo poquito tiempo, con lo cual esto pues casi es el resultado de las personas que han estado antes que yo, pero en unos 4 meses prácticamente el 80% de estas cosas las he visto caminar. Con lo cual, creemos que si más o menos alguien puede estar en entornos parecidos, vale la pena, aunque el esfuerzo inicial sea muy fuerte, el conocer bien un sector y el intentar trabajar sobre este sector y intentando pensar que no necesariamente porque uno es la universidad no puede hacer otras cosas, intentando que cuando te dicen que el oficio esto ya está, no hace falta que me enseñes, hay que enseñar, pero también no perder la referencia de que un oficio no deja de ser un oficio y que no es lo mismo formar un manipulador de un matadero que la persona que dirige una de las principales empresas de exportación de España, pues que también está en esa zona, ¿no? Y bueno, más o menos así creo que me he ceñido al tiempo para poder hacer preguntas luego. Muchas gracias por cumplir el tiempo. Gracias, Neus. A continuación, voy a presentar a Fernando Garrijós Simón. No sé si es correcta la pronunciación. Fernando es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, es licenciado en Economía de la Universidad de Valencia, es Master of Science de la Bournemouth University de Reino Unido y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Jaume I de Castellón. Fernando nos va a presentar su trabajo en la cátedra UNESCO, Creat Impact, para el fomento del emprendedorismo, creatividad, liderazgo y estudio de nuevos yacimientos de empleo. Vale, buenos días. Bueno, la propuesta de creación de Creat Impact ha surgido en los últimos tiempos y ha sido fruto de que tendríamos que dar las gracias de 3 personas principales. El primero, el doctor Ignacio Gil, Mónica López, que está por ahí, y también de José Osuna. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de Creat Impact? Nosotros nos hemos encontrado con una situación que hoy en día los entornos están cambiando. Los entornos están cambiando en todo el mundo y la forma de hacer negocios está haciendo que distintas economías cambien totalmente y que del día a la mañana se transformen tanto en aspectos de crecimiento como en decrecimiento. La semana pasada estaba comentando unos compañeros en Finlandia el shock que les ha supuesto, por ejemplo, a ellos en la crisis de Nokia. Casi siempre se habla de Finlandia como el paradigma de la educación en Europa. Sin embargo, estuve hablando con algunos compañeros
y me comentaban que Nokia, que hace unos años era la principal compañía de móviles del mundo, casi la mitad de los móviles que se vendían en el mundo eran de Nokia, y era obviamente la principal empresa de Finlandia, en 4 años solo ha pasado a casi desaparecer. Casi desaparecer hasta llegar a un punto que incluso Angry Birds factura ya más que Nokia en el país, y eso ha supuesto que mucha gente haya perdido su empleo y ha supuesto incluso para el país una crisis de confianza. Nosotros nos encontramos que hoy en día las nuevas tecnologías evolucionan muy rápidamente. Nos encontramos que la innovación es constante y todos los territorios se tienen que adaptar, no solo hablando de nuevas tecnologías, sino los territorios en industrias más clásicas como el modelo cárnico que nos ha expuesto Neus. Y nos encontramos que las formas de hacer negocio están cambiando y tienen que surgir nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio que hace poco se hablaba de lo que era la empresa virtual, donde se podía externalizar casi todas las partes de la organización, desde la producción al diseño, al marketing, y ahora ya se habla incluso de la empresa promovida por crowdsourcing, es decir, las personas ya no tienen que buscar quiénes o qué empresas o qué organizaciones tienen que ocuparse de cada una de las partes, sino que a través de Internet incluso son las distintas partes de la organización las que buscan a estas empresas. Esto implica que la forma de hacer negocios y la forma de desarrollar, obviamente las empresas, pero también los territorios, porque hablamos que un territorio no se entiende sin el tejido industrial o el tejido productivo que hay en ese territorio, tiene que cambiar y tiene que cambiar la forma de hacer liderazgo. De otra parte, nos encontramos con que los mercados están cambiando. Antes, la forma de producir era tú producías, sacabas un producto que intentabas que fuera de buena relación calidad-precio, y a partir de ahí casi el mercado estaba garantizado. Hoy en día no es así. Hoy en día los consumidores son incluso los que te dicen lo que tienes que producir, son incluso los que diseñan lo que tienes que producir. Tienen información no solo de precios, sino de calidades y de quién le puede proporcionar la mejor situación. Y ante esta situación nosotros tenemos que ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Nosotros hemos considerado que el punto fundamental es que nosotros tenemos que desarrollar nuevos líderes. Nuevos líderes no a los que formemos ahora y a partir de ahí puedan desarrollar el territorio en el futuro, sino nuevos líderes que estén siempre en la brecha de ese cambio, en los que podamos interactuar para que dinámicamente vayan construyendo el futuro de las empresas. Nuevos líderes que creen las nuevas formas de hacer negocio y, por lo tanto, puedan proporcionar el empleo que necesitan casi todos los territorios en el mundo. Y, obviamente, nuevos líderes que nos ayuden a descubrir cómo van cambiando los mercados y cómo van transformándose estos mercados. Siempre, obviamente, desde un punto de vista de la sostenibilidad y de la ética. ¿Cómo lo vamos a hacer? El propósito de esta exposición es presentaros Create Impact. Create Impact es una propuesta de cátedra de UNESCO que intenta combinar distintos organismos para intentar dar respuesta a esta situación. En primer lugar, intentamos combinar las aportaciones de la Universidad Politécnica y desde el mundo académico por las aportaciones que pueden añadir en el campo del conocimiento. Sin embargo, este conocimiento tiene que ser aplicado y para eso nosotros hemos considerado que era fundamental el acuerdo con RECLA, quienes nos pueden proporcionar el know-how, el conocimiento específico de cada uno de los territorios, porque hoy en día no se puede hacer conocimiento que se quede en el mundo de las ideas, sino que tenemos que aplicar ese conocimiento a los territorios específicos, y RECLA que nos proporcione también estas redes de el conocimiento aplicado en cada una de las situaciones. Y obviamente las aportaciones de Club UNESCO que nos pueden proporcionar las herramientas para el desarrollo.
La propuesta, obviamente, es mejorar el desarrollo sostenible y la creación de riqueza. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho, como acabo de señalar, mediante la combinación de las aportaciones de la Universidad Politécnica, RECLA y UNESCO principalmente, aunque se están añadiendo muchas organizaciones y muchos organismos. ¿Por qué hablamos de Create Impact? Como hemos dicho, la propuesta fundamental era combinar estos tres aspectos: el liderazgo, la creatividad del liderazgo, la innovación y las nuevas formas de hacer negocio, y el impacto en los nuevos mercados y la atención a estos nuevos mercados. De ahí surge Create Impact. El marco obviamente gira en torno a estos tres aspectos: el nuevo liderazgo, los nuevos negocios y los nuevos mercados. Sin embargo, nosotros consideramos que nadie puede crear las cosas por sí solo. En un mundo donde los equipos cada vez son más coordinados, donde las redes son más importantes, no solo las redes sociales, sino también las redes de todo tipo, las redes virtuales, las redes organizativas, las redes de universidades, como ha comentado Neus, nosotros tenemos que diseñar esta cocreación, coliderazgo y codiseño articulado de una forma coherente y aplicada, como decía, a cada uno de estos territorios. La definición del proyecto comenzó por este acuerdo de colaboración. Creamos un acuerdo marco entre la Universidad Politécnica, RECLA y el Club UNESCO. A partir de ahí estamos considerando la realización de algunas actividades, como algunos cursos, aunque pensamos ir más allá, hacia la consultoría, hacia los think tank o a la creación de la web, del sitio web que nos lleve a coordinar todos estos proyectos, para producir unos proyectos que nos lleven, sobre todo, a desarrollar mejores líderes y desarrollar nuevos innovadores modelos de negocio. Pero, como decía, lo importante no es solo crear, lo importante es co-crear y lo importante es desarrollar esto en el futuro. Por lo tanto, nosotros nos planteamos solo el empezar nuevas cuestiones, sino el ir de la mano de las personas con las que vamos a trabajar para crear, sobre todo, una riqueza sostenible. Por lo tanto, la propuesta del proyecto es, en primer lugar, el apoyo a los líderes del futuro para atender a los nuevos mercados y, como decía, para crear nuevos e innovadores modelos de negocio que nos ayuden a la creación de una riqueza sostenible. El ecosistema gira alrededor de muchas áreas. Nosotros de la universidad aportamos sobre todo el aspecto de la investigación, pero de la investigación, como decía, tiene que girar y aplicarse a través de trabajos de consultoría y a través de cursos y acciones de formación. Acciones de formación que vengan coordinadas mediante la página web y mediante la creación de un modelo de pensamiento y de un grupo de pensamiento que vaya potenciando estos elementos. Comencemos. ¿Cómo hemos comenzado? Pues hemos comenzado con el diploma de extensión universitaria en liderazgo, toma de decisiones estratégicas y mercados emergentes. No podíamos empezar de otro modo, porque una de las patas principales es este liderazgo, y ya se ha lanzado este curso propiciado por la Universidad Politécnica de Valencia. Ya se ha creado como título propio de la propia universidad y donde participan personas relevantes como Christian Felber. No hace falta hablar del historial de Christian Felber, ya los puso aquí el primer día. El curso que se centra sobre todo en tres aspectos del liderazgo. Algunos de estos aspectos no considerados todavía en la literatura. Los aspectos del saber ser líder, es decir, cómo vamos a crear un nuevo líder. Y el nuevo líder se crea incluso desde la guardería. Cuando vas a los niños ya se ven cómo se forman estos líderes. Nosotros tenemos que formarlos en todo el aspecto integral de su vida, en saber cómo hacer líder y en saber cómo liderar. Estas tres patas se han organizado en distintos cursos que integran el diploma en general, pero cursos que también se realizan de forma separada. Dentro del saber ser líder, nosotros consideramos que es fundamental el diseño personal de estos líderes. Es decir, nosotros tenemos
un líder es más que unos conocimientos que se aprenden en la universidad, es un desarrollo de esa actitud de líder para desarrollar las capacidades intrapersonales y desarrollar sobre todo sus autoconocimientos, pero también sus confianzas. En el módulo de Personal Design versaremos sobre estos aspectos. Hoy en día el aspecto fundamental en las empresas es la información y sobre todo la información aplicada y el conocimiento. Muchas veces en las empresas se hace lo que percibe el líder que tiene que hacer. Sin embargo, han habido pocos estudios, y sobre todo aplicados, sobre cómo mejorar esas percepciones de los líderes. Porque el líder recibe mucha información, sobre todo, y muchos datos, tanto dentro como fuera de la empresa, pero selecciona de forma casi arbitraria esa información. Nosotros, en el módulo de Managerial Perception, enfatizamos cuáles son los factores que inciden que un líder pueda percibir de una forma mejor o peor y cómo inciden aspectos, desde aspectos demográficos a las propias capacidades o personalidad de este líder. Y también dentro de ser líder hablamos del aspecto de la comunicación. De la comunicación, pero entendida desde cómo desarrollar la capacidad de influir sobre los otros. Es decir, no hablamos de aspectos esporádicos de publicidad, sino cómo un líder tiene que ser capaz de transmitir y conseguir que lo que él estima necesario llegue finalmente a la organización. El segundo aspecto importante es saber liderar. Y para saber liderar, nosotros tenemos que gestionar todo el sistema de información que le llega al líder. Tenemos que ser capaz de cribar esa información y para eso creamos el módulo de inteligencia competitiva. Ser capaz de gestionar todo el conocimiento, tanto que entra como también el conocimiento que sale de la organización, es decir, como he resaltado anteriormente, el conocimiento es el principal recurso dentro de las organizaciones y, por lo tanto, tenemos que saber gestionar muy bien ese conocimiento y, obviamente, tenemos que saber combinar toda esa información, ese conocimiento, para tomar decisiones acertadas y aplicadas a este mundo real. Y, por lo tanto, por eso hablamos del módulo también de Strategic Management for Decision Support. Y finalmente, nosotros consideramos que no solo hace falta crecer y desarrollarse como líder, no solo hace falta saber qué tienes que hacer como líder y qué estrategias tienes que desarrollar, sino que también tienes que desarrollar esas estrategias. Y para eso nosotros consideramos fundamentalmente 4 aspectos. En primer lugar, una empresa y cualquier organización tiene unos objetivos y esos objetivos se plasman en unos resultados. Pero esos resultados no tienen por qué ir en contra del desarrollo general de la sociedad y el medio ambiente o la cultura de esa sociedad. Por lo tanto, nos planteamos fundamental también el cómo conseguir una productividad sostenible. Y en este aspecto nos puede decir mucho el profesor Christian Helber. También consideramos fundamental incidir en cómo tenemos que desarrollar el comportamiento dentro de cada una de estas organizaciones. Es decir, nosotros tenemos que estudiar internamente el contexto de las organizaciones y conocer sobre todo cómo te desarrollas como líder dentro de esas organizaciones y cómo puedes transmitir todo lo que tú quieres a esas organizaciones para mejorar, obviamente, el liderazgo. La cultura, no la podíamos obviar, sobre todo cuando nos estamos dirigiendo, como hablábamos de la cátedra, a mercados muy dispersos y cuando el aspecto cultural incide tanto en la forma de trabajar como en la forma de concebir el mundo como en los propios consumidores. Y finalmente, obviamente, en las empresas, en cada una de las organizaciones, el consumidor es el que manda, y antes he hablado del tema de crowdsourcing, donde los consumidores son los que diseñan el producto, los que identifican las necesidades suyas y los que al final producen el producto aunque tú no lo quieras. Por lo tanto, nosotros tenemos que profundizar sobre todo en el concepto del cliente para desarrollar las competencias que atiendan a estos clientes.
¿Cuáles serán los siguientes pasos? Como decíamos, la cátedra intenta abarcar distintos aspectos y el primer de estos pasos ha sido el liderazgo. Pero ¿cuáles van a ser los siguientes? Nosotros nos proponemos, sobre todo, crear entornos propiciadores de desarrollo de nuevas habilidades y capacidades y de nuevas ideas sobre cómo evolucionan los nuevos mercados, cómo tienen que desarrollarse los nuevos modelos o incluso cómo aplicar las tecnologías de la información, cómo aplicar siempre desde todo el punto de vista la ética a estas organizaciones, porque no olvidemos que la cátedra tiene un aspecto ético fundamental donde el desarrollo y la generación de riqueza y empleo y la transmisión de esa riqueza para la sociedad son pilares básicos y a partir de ahí pensamos desarrollar todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Ahora es tiempo de Luis Gregoris de la Fuente. Luis nos va a compartir la experiencia del Centro de Competencias para el Desarrollo Sostenible. Luis es ingeniero en informática y como carrera de grado y posteriormente especializado en posgrados, tiene un MBA, tiene un máster en gestión de tecnologías y otro máster en marketing. Su experiencia laboral tiene que ver con el coaching en las organizaciones, con el dictado de cursos, la docencia, y actualmente colabora con el Club UNESCO Heritage en su rol de conducción del Centro de Competencias. Bienvenido. Buenos días, gracias. Lo primero, disculpar a José Osuna, presidente del club, que no ha podido estar hoy por un viaje que tenía ya comprometido desde hace meses. Y también dar las gracias a Recla, felicitaros por este 18º encuentro, que anoche pudimos comprobar que realmente sois una gran familia. Y en especial gracias a Mónica por la labor que nos está haciendo de ayuda y de soporte. Bien, vamos a empezar explicando esto que es un club UNESCO, que a veces hay un poquito de confusión. Formamos parte de una red de institutos y centros donde podríamos considerarnos una pequeña embajada. Somos ese brazo operativo que una institución tan grande como UNESCO pues, de vez en cuando necesita. Intentamos poner en práctica realmente las grandes directrices que se van marcando. Por cierto, como sé que luego se va a entregar la documentación, vais a tener un PDF, os he dejado todas las webs y todo lo demás para que profundicéis en todo lo que iré diciendo. El Club UNESCO se inicia ya, realmente se cocina ya hace muchos años, formalmente empezamos hace más o menos unos 3, con un grupo de personas jóvenes, con muchas ganas, con muchas ilusiones, con un proyecto, podríamos decir, de un carácter eminentemente internacional. No estamos pensando en actuar aquí, sino en actuar en todas partes. Y con un principio fundamental que es el promover la alteridad, ¿no? Esto que para nosotros significa una bandera dentro de los que hemos tenido experiencia en tratar a personas, en cómo aprendemos, cómo queremos desarrollarnos, cómo podemos estar mejor. Un concepto que representa la forma en que debemos observar, escuchar y aprender del otro. Algo que hoy en día parece que no lo ponemos mucho en práctica. Pues esto es como nace el Club UNESCO. Lógicamente estamos en Facebook, en Twitter y tal, y tenemos una persona además, que es Ana María, que se ocupa de esto, lo hace con mucho cariño, recomiendo que lo vayáis visitando. La fundamentación del club se basa en, imagino que ya os suena a todos, los 8 objetivos del milenio, ¿no? Un planteamiento de las Naciones Unidas donde tratamos de probablemente los temas fundamentales que hoy en día deberían de verdad de trabajarse en profundidad en el mundo, y nosotros pues queremos potenciar eso a través de las diferentes herramientas que tenemos. Pues, por ejemplo, comentaros, hoy os voy a hablar del Centro de Competencias, pero tenemos Escuela de Valores, donde intentamos influenciar en los cursos que se están haciendo para niños, para adolescentes, ¿no? Explicándoles realmente todo esto, ¿no?
desde un carisma, yo creo que bastante optimista, bastante de podemos colaborar, podemos desarrollarlo, y se les va explicando sobre todo para que empiecen a tomar conciencia, algo que también dentro del club trabajamos mucho, ¿no? Lo que es la madurez y la toma de conciencia en los problemas realmente importantes. Como estrategia fundamental estamos organizados en torno a la sostenibilidad. ¿Esto qué significa? Pues que nuestra razón de ser, nuestro eje fundamental de actuación en cada una de las propuestas que vamos haciendo siempre se basa alrededor de estos tres ejes: economía, sociedad, medio ambiente. La sostenibilidad es el fin del desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Es la meta. El desarrollo sostenible es podríamos decir, un trabajo sin fin. Siempre tenemos que ir mejorando hacia la sostenibilidad. Y entendiendo esta, como estoy comentando, acciones hacia mejorar la sociedad, mejorar la economía y mejorar el medio ambiente. Cualquier opción y proyecto que no considere estos tres aspectos probablemente esté condenada al fracaso. Hoy en día lo estamos viendo, lamentablemente, en esta crisis tan cruda, porque quizá esa pata de la economía ha nublado todas las demás, ¿no? Entonces, vamos a intentar que, si hace falta, recordemos este tipo de aprendizaje, ¿no? Alrededor de esos tres ejes hemos diseñado una serie de departamentos, como son investigación y ciencia, desarrollo humano, cultura, derechos humanos, formación y educación. En concreto, de lo que quiero hablaros hoy es el Centro de Competencias, que nace realmente de esa pata de formación, ¿vale?, con un enfoque y un planteamiento totalmente sistémico, ¿vale? Es decir, siempre vamos a considerar los proyectos, como os decía, de una forma global, no de una forma sesgada. Eso es fundamental entender en las actuaciones que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El concepto para nosotros lo tomamos del informe Brundtland de UNESCO del año ya 87, que es podríamos decir que es algo de mucho sentido común, pero que de vez en cuando se nos olvida, insisto. Es ese desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Creo que es algo muy sencillo de decir, muy sencillo de ver y de entender, pero se ve que nos cuesta aplicar. De vez en cuando el corto plazo y el vivir hoy nos está condicionando demasiado el futuro. El objetivo al final, es mejorar la calidad de vida, ¿de acuerdo? Entendida esta siempre desde esa óptica de madurez y de toma de conciencia, ¿no? En principio, nuestra idea es de todos los miembros que estén en esa comunidad o que estén afectados por el programa, por el proyecto que estemos participando, pero con la idea de que repercuta a nivel, como decíamos, global, a nivel internacional, nunca con un afán localista. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en el 2002, en Johannesburgo, se hizo hincapié precisamente en que el desarrollo sostenible comprendía esa integración equilibrada que estamos hablando de objetivos sociales y ambientales y con objetivos de desarrollo económico. Es importante, y lo digo también para los que os interese trabajar en este tema de desarrollo sostenible, que estos informes formen parte un poco de la bibliografía que tenemos que ir manejando, porque todo lo importante ya está dicho ahí. Quizá lo único que tenemos que hacer es, como estamos tratando de hacer en el club, es ponerlo en marcha, ¿de acuerdo? No ir buscando más definiciones, sino haciendo un planteamiento ya mucho más pragmático, ¿vale? El Centro de Competencias, en concreto, con todos estos preámbulos, nace a través de un equipo especializado de personas, de expertos, en cada una de esas áreas, ¿no?, de especialización que hemos estado hablando, en concreto dentro de lo que es las áreas de educación principalmente, ¿no? Ahí os dejo algunas de las que ya están en marcha, ¿no?, que es educación e información, buen gobierno y emprendimiento, que es donde localizamos, por ejemplo, el curso que os ha comentado Fernando, biodiversidad, producción y consumo sostenible, investigación y transformación tecnológica, agricultura y silvicultura sostenible, siempre, insisto, con la idea de ofrecer un enfoque lo más integral posible, ¿no? La idea al final es alinear elementos relacionados con la formación con los actuales procesos
Fernando también ha insistido mucho en que estamos en nuevos mercados, estamos en un nuevo paradigma social. Es muy importante que las propuestas que vayamos haciendo, que lo que estemos intentando formar, tanto en niños, en adolescentes o en este caso en este enfoque más de posgrado, sea concienciar de elementos que realmente sean útiles y acoplables en el día de hoy, en el marco actual que estamos conviviendo de tecnologías. Bien, ¿qué hacemos en concreto? Pues estamos, en principio, proporcionando módulos formativos. Esta es realmente nuestra primera tarea. De hecho, lo que os ha comentado, luego lo veremos con más detenimiento este curso que os comentaba Fernando, pues tenemos profesionales, tenemos expertos que ya están integrando todas estas pautas de desarrollo sostenible y han empezado a desarrollar módulos formativos. El concepto de módulo para nosotros es muy importante. Trabajamos más con ese enfoque modular que con itinerarios. Los itinerarios para nosotros forman parte de esa adaptación que tenemos que hacer para el público objetivo. De tal forma que tenemos un gran fondo de conocimiento basado en módulos. Cada módulo está entrenando algún tipo de competencias del desarrollo sostenible. Y luego lo que hacemos es combinar los módulos, ¿vale? En este caso, en el ejemplo que ponía Fernando, en colaboración con la UPV, pues vamos haciendo ese mix, qué módulos ponen unos profesionales y otros para conseguir un objetivo concreto, que ahora veremos. Bien, más cosas que estamos haciendo es temas más de consultoría. Estamos examinando también políticas y prácticas formativas desde la óptica y la experiencia que ya tenemos de desarrollo sostenible para aquellas entidades formativas que quieran aplicarlo ya en sus itinerarios y en sus planes de estudio. Entonces, el know-how que ya tenemos, bueno, pues también lo estamos poniendo a disposición para que esas entidades sean capaces, a su vez, de desarrollar sus propios módulos en esa dirección. Tenemos también pues una serie de herramientas analíticas, que creo que son también muy interesantes, muy innovadoras, donde establecemos una serie de indicadores para saber si realmente esa organización, puede ser final como una empresa o intermedia como un centro educativo, es sostenible. ¿De acuerdo? Esto también forma parte de este afán que os estaba comentando de ser muy pragmáticos, ¿no? De no volver a entrar en unas líneas de debate, sino intentar mojarse y poner una serie de indicadores, igual que, no sé si Cristian entró exactamente en ese detalle, luego os lo comentaré, pero para nosotros el concepto de balance del bien común que él estaba proponiendo, para nosotros significa también un éxito de creación de herramientas que nos van a ayudar a aplicar el desarrollo sostenible de una manera cierta, clara y sin ambajes, ¿vale? Bien. Bueno, ¿por qué una formación en competencias? Pues lo primero, explicar que para nosotros una competencia, aquí también hay, como ya imagino que muchos sabréis, muchísima literatura, también muchísima controversia. Nosotros nos vamos a quedar con algunas definiciones extraídas tanto de informes de UNESCO como de la propia OCDE, ¿vale? En concreto, una competencia para nosotros es algo más que conocimiento y destrezas, es la habilidad de satisfacer demandas complejas, ¿vale? Movilizando y recurriendo a recursos psicosociales y actitudes en un contexto determinado. El aspecto psicosocial para nosotros es otra debilidad que hemos notado en muchos itinerarios, que hemos notado en muchos módulos. Por tanto, para nosotros, eso que luego inmediatamente os hablaré del saber ser, forma parte de la esencia del Club UNESCO. Es donde nosotros hacemos más énfasis. Creemos que las universidades ya tienen fondos de conocimiento enormes, riquísimos, y quizá donde hay que incidir más es en el aspecto fundamental del saber ser del alumno, no tanto de lo otro que ya tiene, ya está a su alcance. Bien, ¿qué aporta esa formación del Club UNESCO en competencias? Pues pensamos que es una visión más sistémica, como decíamos antes, de la formación de posgrado desde la perspectiva del desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Y formulada siempre en términos de competencias. Para nosotros, en ocasiones los módulos son
casi anecdóticos. Nosotros queremos que las competencias sean de verdad algo útil, algo que sirva al alumno no para acceder ahora al mercado laboral o no ahora para en determinado tiempo estar en ese mercado, sino estar siempre, que tenga habilidades para saber estar, para saber ser y para conducirse en estos nuevos mercados, en estos nuevos tiempos, ¿de acuerdo? Aporta un nuevo ajuste en la revisión de las funciones, ¿no?, que desempeña el trabajador o el emprendedor, ¿no?, en las sociedades contemporáneas. Ese nuevo ajuste es muy importante, ¿de acuerdo? Tenemos que orientar bien a las personas, no es tan fácil como era. Estamos hablando de unas situaciones muy complejas, muy difíciles, donde la mayoría de alumnos que estamos conociendo están realmente desorientados, no saben qué estudiar ni para qué. Y sobre todo cuando llegan al puesto de trabajo en concreto, sienten como, ¿vale?, una confusión terrible, ¿no?, de todo lo que están haciendo. Ofrecemos una respuesta ante la tendencia al cambio. Ha insistido mucho Fernando en ese concepto, ¿no? Nuevos mercados, hay nuevas tendencias, está todo cambiando muy deprisa, ¿de acuerdo? Pues nosotros pensamos que ese trabajar por la competencia te da, podríamos decir, una zona segura, una zona tranquila, por donde poder empezar a cultivar algo que te va a valer para siempre, ¿de acuerdo?, sin exigirte un esfuerzo continuo, ¿no? Bien, creemos mucho en la ventaja de las competencias, no me voy a extender mucho en esto, pero sí que del informe de l'Ors, que habla mucho en el informe UNESCO del aprendizaje de calidad, que también os recomiendo mucho leer, hemos intentado integrar con ese enfoque que os decía OCDE y este informe de l'Ors, estas competencias, ¿vale?, capaces de integrar este aprendizaje de calidad, de tal forma que en ese saber más declarativo, ¿vale?, podíamos integrar el aprender a conocer del aprendizaje de calidad, en ese saber hacer, ¿vale?, de destrezas y habilidades, el aprender a hacer, lógicamente, de calidad. Y decíamos, el núcleo para nosotros fundamental del club, donde vamos a incidir más y donde vamos a trabajar más, en el saber ser, en la competencia existencial, en aprender a ser, ¿vale?, de conocimientos, valores y competencias, y en el aprender a influir, ¿de acuerdo? Hablaremos un poquito más tarde del aprender a transformarse y a transformar la sociedad. Nosotros creemos en ese concepto, el club va en esa dirección. No nos conformamos simplemente con que un individuo cambie, estamos intentando que ese individuo también sea motor, y por eso trabajamos también mucho y creemos en los cursos de liderazgo. Es importante influir en unos y que esos unos sean a su vez motor de transformación de todos los demás. ¿Muy bien? Sí. Como ejemplo, para concretar todo esto, haré también mención del curso que estamos desarrollando, que ya ha comentado Fernando, con UPV. Bien, los actores que forman parte de un curso como este siempre son variados, ¿no? Como decía, sin la intervención de Mónica desde RECLA, que nos ayuda muchísimo en la elaboración de esto, personal del Centro de Formación de Posgrado de aquí de la UPV, pues esto probablemente no hubiera existido. Entonces, aprovecho también para felicitarles y para agradecerles su labor. Ese diploma en liderazgo y toma de decisiones estratégicas, para nosotros tiene un título interno que es liderazgo sostenible, ¿vale? No es un curso más de liderazgo, no vamos a debatir de nuevo sobre las cosas que nos decía Porter o algunos de sus colegas. Vamos a intentar ir un poquito más allá y vamos a hablar de cómo poder crear esos itinerarios o cómo poder conceptualizar los módulos en esas competencias. Y en ese saber ser teníamos ese personal design, en la percepción directiva, en la gestión de la comunicación. No hablamos del enfoque comunicación emisor-receptor, estamos yendo un poquito más allá. ¿Por qué? ¿O qué elementos conscientes o subconscientes se mueven en el tema de la comunicación? Eso es muy importante entenderlo. Cuando uno quiere comunicar y quiere transmitir y quiere, insisto, influir, ¿qué elementos se tienen que poner en marcha en esa persona? Nosotros creemos que si, lo decíamos
antes en una transparencia que había puesto Fernando. Si el líder de verdad no tiene estas capacidades de ser, da igual el conocimiento que tenga, no lo va a saber poner en marcha. Muy importante entrenar en competencias, muy importante insistir en que esas habilidades de autoconfianza, de autodeterminación, de autoconocimiento son fundamentales para que la gente pueda madurar. Bien, ese itinerario competencial, ¿vale? Diríamos que son módulos que facilitan, como decíamos, un aprendizaje, ¿vale?, sobre el liderazgo basado en las 3 dimensiones, ¿no? Cada módulo, como veis, ayuda a desarrollar principalmente cada una de ellas, pero están interrelacionadas. Es podríamos decir, otra labor que hace el club cuando estamos colaborando, intentar influir en que el desarrollo de todos los módulos vaya en esa dirección, en una dirección eminentemente pragmática. No hacemos un tratado de estudio sobre el tema de la comunicación o sobre el tema de las estrategias o sobre el tema del liderazgo, sino vamos a intentar mojarnos en el sentido de qué ejemplos, qué prácticas tenemos que poner, tenemos que situar para que el alumno realmente vea con claridad que esto funciona. Uno de los módulos que tenemos aquí, que es el de productividad sostenible, que está desarrollado por Christian Felber y su equipo, habla precisamente de eso, de casos de éxito con la economía del bien común. Por tanto, no es un enfoque, de nuevo, para hablar de más conceptos, sino es conceptos básicos e inmediatamente aplicación. ¿Qué puedo sacar en claro de este módulo? ¿Qué me estás contando? Y a partir de ahí, el alumno entendemos que es capaz de ponerlo en práctica, podemos decir, al día siguiente. Esta es un poco la línea de los módulos, ¿no? También insistir en que cada dimensión competencial facilita el aprendizaje de calidad de una forma flexible. Intentamos también que el alumno pueda matricularse de módulos, ¿de acuerdo?, sueltos. No condicionamos al itinerario, insisto que para nosotros eso es circunstancial. Creo que es importante explicar bien de qué va cada situación, porque es posible que algún alumno ya haya hecho algún máster o ya haya tenido conocimiento de algún tipo de módulo. Por tanto, vamos a invitarle a que solamente se matricule de lo que crea que debe ser. Os dejo también el link para que podáis consultar con más detalle todo este curso, ¿no? El itinerario conceptual que hemos seguido aquí, también Fernando os ha puesto una transparencia al respecto, es el enfoque desde el saber ser líder, saber hacer en el liderazgo y, por último, el saber liderar. Esta es nuestra forma de trabajar, esto es lo que aporta el club en cada una de las acciones en las que nos estamos situando, ¿vale? Más ejemplos, ¿no?, basados en itinerarios que hemos hecho de desarrollo sostenible, pues presentaros el máster que estamos ya ultimando, que es el máster de desarrollo sostenible, ¿no? También lo hemos situado en 3 marcos grandes, amplios de competencias. En esa primera competencia, que diríamos que es el aprender a conocer y a transformarse uno mismo para cambiar la sociedad, es donde situamos los módulos, por ejemplo, que están ultimando el equipo de Christian Felber, ¿vale? Entonces, empiezan con la persona y el bien común. Una de las ocupaciones y preocupaciones precisamente de este tipo de movimientos es que si la persona no está bien preparada, si no está madura para recibir este tipo de información, va a ser incapaz de ponerlo en marcha. Entonces, siempre vamos a empezar hablando de competencias personales, competencias del saber ser. El contexto organizativo, desde el bien común, van a hablar también de emprendimiento, de esto que también estamos viendo hoy en día que forma parte ya de un segmento ya considerable, que es la empresa social, ¿de acuerdo? La empresa social para nosotros también es otro ejemplo de todo el movimiento que se está creando hoy en día de integrar el desarrollo sostenible en el mundo de los emprendedores. De hecho, os invitaba antes a consultar la web y nuestro Facebook, porque hemos publicado recientemente una noticia, nos hemos hecho eco de una noticia de una investigación del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y la Boston Consulting Group, hablando precisamente de
En una encuesta a 2.600 empresas a nivel de directivos, les hacían preguntas sobre si están aplicando a la sostenibilidad y, si es así, qué impacto están teniendo. ¿De acuerdo? Esta encuesta la llevan haciendo ya los últimos 2 o 3 años, creo que es la 3ª edición, y es sorprendente cómo estamos creciendo. ¿De acuerdo? En empresas líderes, en multinacionales, de una forma a veces incluso callada, no es que estén haciendo mucho marketing de esto. Se están dando cuenta, y esto es para mí el titular del informe, que la sostenibilidad merece la pena. Económicamente hablando también. Económicamente hablando también. Pero es que cuando estas grandes empresas se dan cuenta de los costes enormes que tienen a nivel salarial por desatender a los empleados, se dan cuenta que ser sostenibles también merece la pena. Lo mismo a nivel ambiental. No es lo mismo tener la comunidad donde estás establecida en contra que a favor. Entonces, bien gestionado todo esto significa muchas ventajas, muchos valores. Y esto es lo que hemos intentado reflejar aquí y animar, ¿no?, a que la gente lo haga. En la web, insisto, tenéis los links y hay incluso un link también al informe completo por si lo queréis descargar. En la competencia 2, pues es aprender a ser y a vivir juntos, ¿vale?, donde vamos a hacer la introducción al desarrollo sostenible, hablaremos de la productividad, el desarrollo sostenible en la empresa, donde vamos a invitar a la empresa, o en general a un emprendedor, a hacer un itinerario, un crecimiento de la sostenibilidad, no desde el gran informe de ese reporting de sostenibilidad que tanto se aboga hoy en día, sino empezar casi de una forma tranquila, con algunos principios, que empiecen a conocer también lo que se está haciendo en lo que llamamos Pacto Global, ¿vale?, que también es una propuesta de Naciones Unidas que lleva creo que más de 10 años, creo que tiene la sede además en Argentina, donde es una especie de GRI pequeñito, la Global Reporting Initiative, que también permite la publicación de esos informes de sostenibilidad para dar transparencia a toda esa información de las iniciativas que están haciendo las empresas que se llaman sostenibles. Pues el Pacto Global es un parangón, yo creo que muy interesante. Y luego en ese crecimiento, para nosotros el máximo de aplicación del desarrollo sostenible podría ser el bien común, ¿vale?, donde el balance del bien común representa para nosotros la puesta de verdad en marcha de todos los criterios hasta el fondo, digamos, ¿vale?, hasta el final. Y en la competencia 3, el aprender a hacer, ¿no?, a nivel de más de herramientas, de todo lo que entendemos que en un máster de este tipo se tiene que tener. Yo creo que temas, no voy a entrar otra vez, pero temas de cuidar al cliente. Es decir, es que a veces nos sorprende todavía hoy en día de que tenemos que cuidar al cliente o que el marketing tiene que estar orientado al cliente, ¿no? Es decir, es absurdo, ¿no?, pero es que si no hay cliente no hay empresa, ¿no? No hay muchas vueltas que dar. Y el problema, volviendo otra vez a la sostenibilidad, es que si tú no has cuidado bien a tus clientes, si no tienes de verdad una cartera fiel, si no has hecho los deberes antes, en épocas de crisis se van con mucha facilidad. Y sin embargo, cuando tú estás cuidando a tus clientes, no solamente estás pendiente del margen, terminan siendo fieles a pesar de las crisis, a pesar de todas las inclemencias. Esto también lo hemos constatado en numerosas situaciones, ¿vale? Bien. Voy acabando. Otras propuestas que también para que sepáis un poco por dónde estamos trabajando, os las dejo ahí, no es que se puedan leer bien, pero son nuevos itinerarios que estamos haciendo ya con nuevos módulos, estamos hablando con nuevas instituciones que también nos están solicitando, ¿no?, y diciendo, bueno, pues cómo lo orientaríamos o cómo lo haríamos. Bueno, pues también os dejo ahí el ejemplo donde vamos combinando algunos de los módulos que ya habéis visto con nuevos que estamos ahora mismo en este momento fabricando. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a los tres por el respeto del tiempo. Nos quedan unos minutitos para formular alguna pregunta o reflexión. ¿Alguien tiene algo para...? Sí, Mario. Ahí. Para Neus, con este
el aspecto de la formación en el sistema cárnico, cuando ustedes tuvieron que armar todas las propuestas, digamos, de capacitación, y lo hicieron para gente con formación media-baja, ¿cómo se vieron con el tema de las acreditaciones? Y socialmente eso, digamos, ¿cómo repercutió, digamos, en la comunidad y demás? Es que, mira, por ejemplo, yo no lo conozco exactamente, pero la parte profesional en España, y yo creo que en todos los países, ahí tiene un certificado de profesionalidad, que es un nivel, digamos, relativamente bajo de la formación profesional. Eso está totalmente reglado y entonces cada campus profesional que tú puedas construir, puedes trabajar o desde un nivel muy bajo, el segundo que prácticamente tenemos construido es del sector audiovisual y empezamos en un nivel mucho más alto. Pero claro, en ese sector la universidad tiene que, digamos, agrupar debajo de su marca, pero diferenciando muy bien que tú, un valor añadido que tienes es que puedes responder a la globalidad de un sector. Pero precisamente en esta parte del sector cárnico, para poder visualizar bien qué es cada cosa y no mezclar los niveles, hemos creado una fundación junto con la patronal del sector cárnico. Perfecto, y toda pero eso funciona como habilitante, como títulos habilitantes. Como un título habilitante. O sea, si alguien me pregunta, ¿tú que trabajas en la universidad, se hace eso? Pues sí, se hace eso dentro de esta fundación, porque un valor que tenemos es que a este sector puedes formar desde el nivel más bajo, porque este ejemplo es el nivel más bajo de la formación profesional, hasta un máster para los directivos y directivas del sector cárnico, ¿no? Pero claro, tú tienes que asumir que hay unas titulaciones que están regladas, que en este caso para nosotros las da el Servicio de Ocupación de Cataluña. Entonces hay gente que dice, ¿y le vais a dar otro certificado? No, esto es un certificado profesional que ya existe. Lo que sí construimos son las pasarelas entre niveles. Y luego la pasarela del nivel más alto de formación profesional a la universidad, porque esto lo permite el sistema educativo. Y eso hay que marcar la diferencia, pero tampoco, digamos, como darse de menos porque lo haces, porque si no, entonces no sabes cómo contarlo bien, ¿no? Entonces es ir a una institución y decirle, desde aquí hasta aquí te lo cubro todo de distintas formas. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta no sé, reflexión. Neus, en la misión de la universidad mencionaste que innovación tiene un protagonismo fuerte, de hecho es lo que promueve en parte la universidad con estos programas. En el caso de Fernando habló mucho de emprendimiento, de creatividad, y Luis de liderazgo sostenible. Son 3 o 4 temas que son vitales hoy en las universidades y los 3 han hablado de cómo lo están promoviendo hacia la sociedad. La pregunta es que nos den ideas de cómo trabajarlo primero hacia adentro en las universidades, porque a veces pienso, o desde mi experiencia, sucede que a veces las universidades no somos tan emprendedoras, no somos tan innovadoras y a veces no tenemos un liderazgo tan sustentable. Entonces, esa es la pregunta. Vale. Vamos a ver, muchas veces cuando estamos dando clases de empresas estamos señalando que el cliente es lo primero y que tenemos que volcarnos en el cliente y que el cliente es el que decide. Antes estaba hablando del crowdsourcing y decíamos, el cliente es incluso el que diseña. Sin embargo, de la universidad parece que estamos un poco alejados. Es decir, antes ha comentado Luis que ¿por qué nosotros le tenemos que decir al cliente, en este caso al educando o al estudiante, lo que tiene que estudiar y cómo tiene que estudiarlo? ¿Por qué no lo puede elegir él? Entonces, cuando nosotros hemos creado estos cursos, cuando nosotros hemos creado estos módulos, la idea era esa. Es decir, nosotros no te vamos a decir qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas. Sí, te vamos a hacer una línea de lo que puedes necesitar y lo que necesitas, pero como ha señalado Luis, muchas de estas cosas a lo mejor ya las conoces y no te interesa perder el tiempo en esto. ¿Por qué no eres tú el que innovas? ¿Por qué no eres tú el que me dices, ¿qué necesito?
¿Qué competencias necesito? Elige tú el curso que quieras. Elige tú, dentro de todos los módulos que ofrezco y dentro de todas las competencias, lo que quieres hacer. Muchas veces desde la universidad también nos miramos en sí mismos y parece que creemos que nosotros tenemos toda la verdad y promovemos que la gente sea emprendedora, pero ¿por qué no somos emprendedores nosotros? Por ejemplo, el año pasado nosotros lanzamos Innodoct. Innodoct era una conferencia que en principio todo el mundo tenía pegas, porque iba a ser una conferencia sobre educación, sobre cómo mejorar las técnicas de educación, cómo mejorar las tecnologías de educación, y se planteaba como primera vez una nueva conferencia dirigida a un público muy amplio y solo virtual. Es decir, lo empezamos y la gente decía, no, eso no puede ser, porque la gente cómo va a conseguir, cómo se va a meter aquí, solo es virtual, no hay presencia física, no hay networking. Al final, la verdad es que para ser el primer año tuvimos profesionales de más de 30 países. Este año ya estamos incluso empezando y estamos promoviendo cómo lanzarla. El año pasado lo hicimos en inglés y en español. Este año parece que va a haber una versión también en portugués. Incluso se está promoviendo la versión en chino. Es decir, nosotros estamos diciendo que tenemos que emprender. Pues los primeros que tenemos que aprender en una lección somos nosotros. Nosotros decimos que tenemos que innovar. ¿Por qué no empezamos innovando nosotros? Bueno, yo supongo que, mira, lo primero es que innovar, hay una parte dentro de la universidad y yo creo que eso en cualquiera, que hay que entender que la innovación, la última I, esta pequeñita, es aplicar. Lo podemos vestir como se quiera para que quede muy científico, pero innovar es aplicar. Con lo cual, el primer punto es hacer entender dentro de la universidad que esta última I está fuera. La primera está dentro de I, pero la última I está fuera de la universidad. Con lo cual, si tú tienes que aplicar para innovar, claro, lo primero es que aplicas cosas que sean necesarias y no necesariamente lo que se hace dentro de una universidad que se piensa que es lo más mejor, es lo que en un momento determinado es útil. Entonces, si tú no lo puedes transferir, nunca vas a innovar. Y eso es como políticamente incorrecto de contar, pero si no lo cuentas en una mesa y se debate sobre esto, nunca puedes aplicar y no puedes innovar. Y eso yo creo que hay que entender que si tú trabajas en un sitio que alrededor lo que tienes es monte, pues es mucho más fácil que gestiones el deporte de montaña. Si tú trabajas en un centro que está en medio de Barcelona, es más fácil que organices una escuela de negocios. Y a lo mejor en el otro entorno es fácil que organices juntamente con esa escuela de negocios, un encuentro de personas que dirigen en el sitio más mejor de 20 estrellas con una prolongación gastronómica, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es entender que la innovación está fuera de la universidad, pero no porque esté fuera, sino porque es la última aplicación de lo que haces dentro. Y luego hay algo que es como el día de la marmota para los que llevamos tiempo juntos, que es que la formación también es una transferencia de conocimiento, ¿no? Porque si no siempre lo cortamos, transferencia y formación. Bueno, no, porque si un grupo de investigación trabaja sobre branding del territorio, si hacemos un posgrado de formación sobre branding del territorio, también es transferencia eso, ¿no? Con lo cual, si tú entiendes esto dentro de la universidad, pues lo proyectas conjuntamente fuera y cada vez eres más potente, ¿no? Sobre todo si eres pequeño, ¿no? Sí, perfectamente de acuerdo tanto con Fernando como Neus en esas apreciaciones. Yo, si me permitís, voy a aportar una idea, ya para mojarme. En uno de los módulos hablamos de inteligencia competitiva. No sé si todos conocen el término y en qué consiste, pero hay una propuesta fundamental en ese módulo práctica que consiste en poner en marcha un departamento de inteligencia. ¿Qué es un departamento de inteligencia? Pues simplemente intentar tener una especie de radar auténtico de qué es lo que está pasando y en base a eso tomar decisiones. Así de simple. Y yo pienso que eso es un poco lo que falta, ¿no? En algunas ocasiones nosotros, y lo digo por la experiencia que tenemos de hablar con universidades, con departamentos, estamos actuando un poco de portavoces, llevamos noticias, cosas que están disponibles, no es que nosotros tengamos ninguna varita mágica, está en Internet,
quizá tenemos esa sensibilidad, ¿no? Lógicamente, la universidad ya hace muchas cosas, ¿no? Entonces tampoco le vas a pedir a cada persona que además busque e innove. Pero sí que tiene que haber, igual que hay centros de transferencia, algún departamento de inteligencia que empiece a detectar en dónde nos estamos moviendo en cada situación. Insistía un poco también en la urgencia de lo que está pasando hoy en día. Quizá esto hace años se entendía menos. Hoy los cambios son vertiginosos, vertiginosos. No se puede prever lo que va a pasar. El ejemplo que comentaba Fernando de Nokia es también llamativo, pero es que es lo que está pasando con Google, lo que está pasando con algunas empresas que son referentes y que dices, bueno, ¿cómo lo han hecho? ¿Por qué ellas sí y nosotros no? Y simplemente es por eso, porque han tenido no una varita mágica, sino es al final sistematizar también esa investigación y lo que decíamos antes también hablando de percepciones directivas, no basarse en las ideas mágicas o en lo que uno ha pensado un buen día, sino intentar sistematizar qué es lo que está pasando y en base a eso tomar una decisión clara. ¿De acuerdo? Yo creo que eso en el futuro, a mí me ha parecido por lo menos que con todas las personas que hemos visto en las universidades, y esto también puede ser un ejemplo, hay mucha permeabilidad al respecto. Con lo cual yo confío que eso se terminará creando unidades, personas, departamentos que estén enfocadas directamente a detectar eso y, por tanto, ponerlo encima de la mesa. Entonces ya la idea y ejecutarlo ya será fácil. Bueno, Neus, Fernando, Luis, muchas gracias por los conceptos. Le ofrecemos un aplauso. Ahora está previsto un corte para café. Les pedimos regreso puntual a las 11 para continuar con el programa. Gracias.